Saludo, mi nombre es Mayor Ricardo Duarte, maestrante de la Corte 2020-2022 de la Maestría de Seguridad de la Nación. En esta oportunidad me toca dar el foro revolucionario, iniciar este foro revolucionario en el cual lo vamos a hacer en 3 puntos fundamentales. El primero es la conquista del poder político del comandante supremo Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 y la victoria del pueblo venezolano al redactar, proponer y aprobar su constitución bolivariana por medio del sufragio en el año de 1999. Se abre una nueva página en la historia de Venezuela, una quinta república. Sepultamos a la cuarta república que lamentablemente estaba matando de hambre y miseria al pueblo venezolano. Chávez logra en aquel 4 de febrero de 1992, en aquel por ahora, logra crear una esperanza en el pueblo venezolano y se materializa en las elecciones presidenciales de 1998, donde Chávez gana con el 56% de los votos por la aceptación del pueblo venezolano, ante Enrique Salas Roma. De allí, lo primero que Chávez hace es jurar sobre la moribunda Constitución de 1961 de reformar esa Constitución y crear una Constitución totalmente socialista, con bases fundamentales que rescatan nuestra historia, rescatan el pensamiento bolivariano, el ideal bolivariano, de dónde venimos, cosa que la Cuarta República trató de borrar. No es sino hasta el año 1999, el año siguiente, cuando nuestro comandante supremo convoca a nuestro pueblo venezolano a un referéndum constituyente para elegir una nueva constitución. Y nuestro pueblo venezolano responde con un 72% de aprobación. Nosotros allí vemos pues que comienza, o se le da inicio a la revolución bolivariana, donde sepultamos una constitución de 1961 que hablaba de una democracia representativa y la cambiamos a una democracia participativa y protagónica, donde se involucran todos los grupos sociales. No hay discriminación alguna, ni desde el punto de vista social, político, religioso, ninguna. Todos participamos, todos vamos a ser los participantes, vamos a ser los protagonistas y vamos a escribir nuestra propia historia. Eso creó una nueva conciencia, una conciencia bolivariana, en la cual nuestro comandante supremo, cada vez en sus alocuciones, nos preguntaba: ¿ya tomaron café? Y nos daba aquellas clases magistrales. Hubiésemos querido nosotros escuchar la voz de Bolívar, haber visto las victorias en tiempo real, pero la materializó nuestro comandante supremo, el cual tuvimos el privilegio de escuchar su voz, de ver las victorias, y estas victorias van de la mano del pueblo. Unas clases magistrales de historia, de política, de geopolítica, de geografía,
geografía, de estrategia, de todo punto de vista, siempre el comandante Chávez, con su sapiencia, con su jocosidad y con su magia, lograba o logró llegar al corazón del pueblo. Al corazón del pueblo. Eso jamás lo podemos olvidar. Entonces, para nosotros es un gran logro haber conquistado esta primera lucha y haberle dado inicio a estas nuevas páginas o reabrir nuevamente las páginas bolivarianas. Entonces, aquí, en este punto, nosotros, esta nueva Constitución nos ha dado a nosotros la fortaleza, nos ha dado a nosotros la valentía o las bases fundamentales y legales para continuar luchando, por continuar con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. El otro punto fundamental es la lista de procesos electorales realizados en la República Bolivariana de Venezuela, confirmando el talento democrático de la Revolución Bolivariana. Siempre nos han criticado este aspecto, ¿no? Dicen que nosotros que el gobierno bolivariano no es democrático, no es participativo. Siempre nos han hecho creer desde el punto de vista internacional de que este es un gobierno dictador, opresor de los derechos humanos incluso. Pero hay que ver el listado, pues, de conquista, y nuestro comandante Hugo Chávez fue invicto en una gran cantidad de elecciones que nos dan a nosotros la fortaleza y desmienten esa opinión de los cuales nuestros enemigos, desde el punto de vista internacional, quieren mostrar. Aquí, bueno, a partir del año 1928 están las elecciones presidenciales, en la cual nuestro comandante supremo gana con un 56% de los votos. Después, en el año 1999, nuestro comandante supremo, en referéndum constituyente, gana con un 72% de las votaciones. En el año 2000, nuevamente se lanzan las elecciones presidenciales ganando un 60% frente al comandante Arias Cárdenas. En el año 2004 se lanzan las elecciones regionales, en las cuales el oficialismo ganó 22 estados de 24, con un 80% de las alcaldías, y el referéndum sobre la permanencia en el poder, referéndum revocatorio de un 59% de los votantes decidieron que Chávez debería de seguir en el poder. Chávez llamó esto como el referéndum rectificatorio. En el año 2005 empiezan los comicios legislativos. Los 165 escaños de la Asamblea fueron ganados por el gobernante del MBR, naciendo así el PSV, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. En el año 2006 se dieron las elecciones presidenciales nuevamente, donde nuestro comandante supremo tuvo el 62% de la aceptación frente a Manuel Rosales. En el año 2007 fue la única pérdida que tuvo nuestro comandante supremo, la única derrota que tuvo nuestro comandante supremo, que fue el referéndum sobre la reforma constitucional. Sufre su primera derrota. Lamentablemente ahí no tuvimos la aceptación del pueblo venezolano. En el año 2008
sean los comicios regionales, el chavismo será la mayoría. En el año 2009 existe el referéndum sobre la enmienda constitucional, que tiene como propósito eliminar los límites a la reelección de cargos públicos que estaban inscritas en la Constitución, en nuestra Constitución de 1999, y el sí gana con un 55%. En el año 2010 se dan las elecciones legislativas. El oficialismo ganó la mayoría de los escaños, pero no reúne las 2/3 partes para aprobar las grandes reformas. En el año 2012 se dan nuevamente las elecciones presidenciales, donde nuestro comandante supremo gana con un 55,07% frente a Capriles Redondo. Para nosotros todo esto ha sido una victoria para el pueblo venezolano y siguen manifestándose, aún con el legado de nuestro comandante supremo. La revolución se ha mantenido a pesar de las amenazas, a pesar de del bloqueo criminal que tienen contra el gobierno y contra el pueblo venezolano. A pesar de todo eso, el pueblo no se rinde. Nosotros seguimos convencidos de que esta es la única vía. Y lo demostramos, y lo ha demostrado el pueblo venezolano al reafirmar muchas veces, que la Constitución, que el socialismo del siglo XXI, de lo que hablaba nuestro comandante supremo, es la vía. Que nosotros debemos ser libres y soberanos, de que no quedará en vano aquellas victorias revolucionarias, las victorias bolivarianas y toda esa senda de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. El otro punto fundamental es el intento de la derecha internacional en querer sabotear las elecciones regionales para el próximo 21 de noviembre de este año. Estas elecciones son primordiales porque nosotros debemos ganar la mayoría de las alcaldías y de las gobernaciones para seguir en la lucha, porque la opinión pública, la amenaza de los Estados Unidos, los lacayos de los Estados Unidos continúan día a día, hora a hora, minuto a minuto, en tratar de desprestigiar al gobierno revolucionario, en querer atacar al presidente Nicolás Maduro Moro y de crear un Estado fallido, en el cual sus objetivos se vean materializados. Es por ello de que nosotros como revolucionarios, cumpliendo con ese legado de nuestro comandante supremo, cumpliendo con el legado bolivariano de nuestro libertador Simón Bolívar y de todos los próceres, en la cual tenemos como único sueño ser libres y soberanos completamente. Y eso para nosotros, y eso para los Estados Unidos, para aquellos países extranjeros, les suena siempre como una amenaza. Es por ello que para este 21 de noviembre nosotros debemos salir a votar. El llamado es a la colectividad, es a la conciencia, porque no es cualquier cosa la que nos estamos jugando. Hemos sufrido en carne propia toda esta cantidad digamos, acciones que quieren desmoralizarnos, que quieren derrotarnos. Entonces, le doy apertura a este debate revolucionario para que cada uno de nosotros dé su opinión, dé su punto de vista y
agregue más a lo que yo acabo de decir en esta oportunidad. Muchas gracias, compañeros. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Hasta la victoria siempre, camaradas.